Hola, bienvenidos a una nueva sesión de la clase de Ciencias Naturales para el grado octavo. Hoy 21 de abril tengo el gusto de poder volver a encontrarme con ustedes. En principio desearles la bendición de Dios y pedirles que se exijan mucho en la perseverancia para lograr tener las guías a tiempo, las evidencias a partir de la 1 p.m., que es la hora máxima de entrega. El día de hoy nos corresponde el desarrollo de la sesión número 10, representada en la guía de trabajo que lleva el mismo número. La temática: primera ley de la termodinámica, formación de los vientos. Entonces, bienvenidos. Les voy a mostrar unas diapositivas en las cuales les explico cómo se forman los vientos. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se mueve el aire? ¿Sí? Porque el viento como tal es el movimiento del aire. El aire se calienta en contacto con la superficie de la Tierra, y la superficie de la Tierra por lo general se encuentra cálida o es objeto de calentamiento debido a la luz solar. Al calentarse el aire, él inicia movimientos a través de corrientes y flujos, y en ocasiones asciende. Cuando el aire asciende, al estar alejado de la superficie, él se enfría y vuelve y baja, y así vuelve y se calienta, dando lugar a la formación de ciclos de calentamiento y enfriamiento, siendo el Sol el responsable del movimiento del aire atmosférico, tanto de la suave brisa en el mar como de los grandes huracanes que aterrorizan a países y ciudades enteras. En este esquema que les estoy presentando, miren, analícenlo muy bien, el movimiento tanto de las flechas en color negro como flechas en color morado. En la imagen A tenemos un movimiento en el cual, a raíz de altas presiones, el aire desciende. ¿Sí? El aire es frío y seco, y el tiempo es brillante y soleado. Mientras que en la imagen B nos encontramos con zonas de bajas presiones en las cuales el aire sube, ¿sí? Y se forman nubes, y como en el movimiento del aire, él arrastra pequeñas partículas de agua, tan pequeñas que se les llama aerosoles. Esta agua luego tiende a acumularse en la atmósfera, ¿sí? Alejado de la superficie terrestre. A estos dos tipos de movimientos del aire, donde él desciende o donde él asciende, los llamamos respectivamente ciclones y anticiclones, es decir, movimientos ciclónicos y movimientos anticiclónicos, todos ellos debido a la energía solar. Ocurren en todas las latitudes del mundo, es decir, en todas las áreas geográficas, y no deben confundirse con los ciclones que ocurren en Asia, que esos no son más que huracanes. Sí, los huracanes también son ciclones, pero digamos que este fenómeno de ciclones ocurre en diferentes partes del globo terrestre, y no necesariamente causan las grandes destrucciones que se suelen observar en televisión. Entonces, si la presión es alta, el aire desciende. Me refiero a la presión atmosférica. Pero si la presión es baja, el aire sube. Así pues, observen el movimiento de las líneas de estas dos imágenes que les estoy mostrando. Cuando se presenta un anticiclón, que es el área de alta presión, las corrientes de aire bajan en el centro de ese anticiclón, y normalmente se produce un clima fresco, claro, es decir, se puede ver las nubes y un cielo despejado. Eso sucede cuando la presión es alta. El aire, repito, desciende, las corrientes de aire frío que se encuentran en la atmósfera, y el aire es frío porque ya se alejó del suelo y perdió su energía, y está relacionado o asociado con un clima claro y fresco. En contraste,
el esquema inferior nos está mostrando un ciclón, en el cual hay un área central de baja presión. Y en esta área central de baja presión los vientos suben, los vientos calientes. A través del centro de esta zona de baja presión que se forma, sube el aire y origina nubes. Pero este aire, como venía arrastrando agua en forma de aerosoles y pequeñas gotas, esta agua sumada al calor, ¿sí? Ahí viene la relación con la termodinámica, calor. Este aire, esta mezcla de aire, gotas de agua y calor, sube y permanece en la atmósfera hasta que pierde energía, ¿cierto? Pero mientras no ha perdido la energía, se producen choques electrostáticos entre las distintas moléculas, ya que algunas de ellas son gaseosas y otras se encuentran en estado líquido, aun cuando sean aerosoles. Y de allí hay la probabilidad de tormentas o de truenos. Bien, después de revisar brevemente lo que ustedes indagaron en casa y que vamos a estar profundizando a través de la videoconferencia que vamos a hacer, paso a contarles que en la fase 2 de la guía de trabajo usted se le está proponiendo el desarrollo de 3 proposiciones, pero hoy tiene la diferencia o la novedad de que estas proposiciones o son graficadas o son hechas a través de Mentefacto. ¿Sí? O usted las grafica o hace Mentefacto, no las 3 proposiciones tradicionales P1, P2 y P3. Estas son las graficadas, son un poquitico más elaboradas, ¿sí? Así que por favor esfuércense mucho porque esta información la vamos a necesitar para el desarrollo de la conferencia. Mientras que en lo concerniente a la fase 3 de la guía, vemos que la simulación contiene 2 puntos. Un primer punto que contiene una única pregunta, partiendo de lo siguiente: analizar la siguiente explicación y con base en ella proponga la respuesta al planteamiento. Solo es uno solo. A ver, ¿cuál es la explicación? Está entre comillas. Se denomina trabajo termodinámico a la transferencia de energía entre el sistema y el entorno. ¿Qué sistema? Pues el sistema termodinámico. Una masa de aire es un sistema termodinámico. Y el entorno por métodos que no dependen de la diferencia de temperaturas entre ambos. Viene el planteamiento. Si 2 masas de aire a diferentes temperaturas se unen, es obvio que habrá transferencia de calor. Por esta razón. Pero teniendo en cuenta el concepto de trabajo termodinámico, explicar de cuáles otras fuentes podrá provenir más transferencia de calor y energía. Bueno, de la energía solar. De allí va a provenir más transferencia de calor y energía. De la superficie terrestre, aun cuando la masa de aire se encuentre alejada, de alguna manera hay transferencia de calor de la superficie hacia la masa, hacia ese sistema. Allí hay 2 fuentes ya de donde proviene más energía y calor, no solamente de la masa de aire que se encontraba a alta temperatura. La primera ley de la termodinámica nos permite entender que el calor se mueve de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos, es decir, de la masa de aire más caliente hacia la masa de aire más fría. Pero no solamente de allí proviene energía, también proviene la masa fría también va a recibir energía de la luz solar de la superficie terrestre, ¿cierto? Por otro lado, en el punto 2 de la simulación, usted se va a encontrar una lectura. La lectura ustedes la están viendo acá en pantalla con el título Ciclones y anticiclones. Después de usted revisarla, va a responder las 5 preguntas que se encuentran allí al final de dicha lectura. Estas son: ¿qué aspectos diferencian a un ciclón de un anticiclón? Bueno, yo no voy a leer toda la lectura, pero sí me encuentro allí que los ciclones se forman en zonas en las que la presión es baja, es decir, inferior a 1013 pascales, mientras que los anticiclones se forman en zonas de altas presiones, o lo que es lo mismo, superiores a 1013 pascales. A ver, identifiquen ustedes otras diferencias más en la lectura. ¿Cuál variable de estado incide
o es responsable en mayor medida de la formación de ciclones y anticiclones? Primero ordenemos las ideas. ¿Cuántas variables de estado son las que nos permiten definir a un sistema termodinámico? 4. Presión, temperatura, cantidad de moléculas, o lo que es lo mismo masa, y volumen. Entonces los ciclones y los anticiclones son respuesta a la temperatura o a la presión. Diríamos que a la presión, ¿cierto? Y en segunda medida a la temperatura. ¿De dónde proviene la energía que poseen los ciclones? Facilito, ya se los he contado aquí en el texto, sin embargo también identifiquen la respuesta. ¿Por qué los anticiclones agravan aún más las épocas de sequía? Bueno, saben ustedes que los ciclones son aquellas áreas en las cuales los anticiclones impiden la formación de precipitaciones. ¿Por qué? Porque ellas producen un fenómeno que se llama subsidencia, en la cual cuando toda la masa de aire va descendiendo, ella aleja las otras nubes que pudieran tener agua. Aleja también el agua que se encuentra en forma de pequeñas gotas. Las aleja hacia otras áreas y baja toda la masa. Y esto incrementa aún más las épocas de sequía, porque las zonas, por ejemplo, de altas presiones a través de las cuales desciende el aire en un anticiclón, muchas veces son del tamaño de una ciudad entera. Entonces, al alejarse toda la probabilidad de lluvia y despejarse el cielo, pues empeorará los efectos de las sequías. Última pregunta es, ¿cuál es el valor de presión límite entre un ciclón y un anticiclón? Esta es la pregunta que yo diría que es la más fácil de todas. ¿Cuál es el valor de presión? En este caso la presión la están midiendo ahí en la lectura en pascales. Entonces, ¿cuál es ese valor límite? Si estamos en ese límite por debajo, es un fenómeno. Y si estamos en ese límite por arriba del valor, estamos en otro fenómeno. ¿Cuál es ese valor? Allí en la lectura lo van a encontrar. Bueno, chicos, en la ejercitación nos encontramos otro texto. Solamente hay que responder 3 preguntas a partir de ese texto. Lleva por título Transferencia de calor y los vientos. Veamos. La primera pregunta: escribe la secuencia de pasos necesarios para que se forme el viento mediante convección. Tenemos que lo primero que se necesita es una diferencia de temperatura entre dos cuerpos que estén en contacto directo. Segundo, surge un flujo de calor del cuerpo de mayor al de menor temperatura. El aire más frío baja debido a que es más pesado, ya que tiene una densidad mayor que la densidad del aire. Parte del aire caliente sube creando corrientes del mismo. Y otra masa de aire se mueve horizontalmente creándose los vientos. La pregunta B: ¿por qué la convección y no la radiación ni la conducción son mecanismos claves en la formación de los vientos? Bueno, porque la convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido. Entonces la masa de aire como tal se encuentra en estado gaseoso. Por lo tanto, no es la radiación, es decir, la transferencia de calor a través del vacío mediante ondas electromagnéticas, ni la conducción, es decir, poner en contacto dos cuerpos el uno con el otro. Esto aplicaría si los dos cuerpos fueran sólidos, pero al tratarse de gases, al tratarse de fluidos, es el fenómeno de la convección quien permite la explicación de la formación de los vientos. A ver, ¿qué sucedería si dos masas de aire, una caliente y otra fría, chocan? Bueno, ahí encuentran ustedes en la lectura la explicación. Pero háganme la explicación bien bonitica, no vayan a decirme eso en una línea. La secuencia de pasos. ¿Qué pasa cuando una masa de aire fría y otra caliente chocan? Chicos, muchas gracias por su atención. Tengan en cuenta que cada página de su cuaderno debe contener su nombre y apellido. De lo contrario, la evidencia que ustedes envíen no se puede tener en cuenta para calificarse. Se declarará como no entregada hasta que usted no corrija esa desatención. Hasta la 1 p.m. es el plazo para la entrega de las evidencias, y recuerden que tengo identificados a todos aquellos estudiantes que creen que yo no me doy cuenta, que no hacen las evaluaciones de las guías. Esos están sacando 6 de 10 en caso de que las demás evidencias estén en correcto orden.
Bueno chicos, no siendo más, feliz resto de día, espero que este material de apoyo les ayude.